en otra cosa. ¿Ah? ¿Listo? Vale. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Vamos a dar hoy una pequeña charla sobre lo que es la calidad, desde sus inicios hasta cómo está actualmente, cómo se entiende la calidad y los sistemas de gestión de calidad y el futuro, ¿vale? ¿Qué cosas se ven que pueden, por dónde se ve que puede ir evolucionar los conceptos de calidad? Bueno, primero vamos a hacer un pequeño repaso histórico de las definiciones que se han dado en calidad, ¿no? Hay una serie de padres de la calidad como Juran, Crosby, tal, vamos, que sería interesante que leyerais algo de las biografías de estas personas. La mayoría de ellos son de Estados Unidos, pero donde más predicamento tuvieron sus libros y sus tesis fue en Japón, ¿vale? ¿Qué cosas decían, ¿no? ¿Cómo se interpretaba la calidad, ¿no? Pues como, por ejemplo, el Departamento de Estados Unidos, ¿no? Como una composición de atributos, ¿no? Que buscando el rendimiento de un producto. Juran lo ajustó un poquillo, ¿no? Empezó a orientarlo hacia los clientes, ¿no? Pues que si un cliente estaba satisfecho, pues ya se puede, adecuando el producto a sus necesidades, eso no quiere decir, eso quiere decir que el cliente está satisfecho y se puede hablar de buena calidad, ¿no? Empezó ahí a vincular calidad con satisfacción de cliente, ¿no? Y con la adecuación al uso previsto. El Crosby ya nos empezó a hablar de las especificaciones, de los requisitos que deben de tener un producto para que podamos hablar de calidad. Y Taguchi, un japonés, nos empezaba a hablar de los conceptos de calidad orientados a las pérdidas mínimas para la sociedad, también en parte para la empresa, ¿vale? Y una eficacia, empezó a hablar de los conceptos de eficacia, de producto competitivo, y sin querer de eficiencia, ¿no? Es decir, vamos a llegar a la misma eficacia, pero consumiendo la menor cantidad de recursos posibles, ¿vale? Y Deming, uno de los grandes padres de la calidad, su famoso ciclo de Deming, nos habló que la calidad es un grado predecible de uniformidad. Es decir, no es solo hacer las cosas bien, sino tener también la capacidad de hacerlo varias veces bien y siempre bien, ¿vale? Con estas definiciones así un poco de todo tipo, vemos como que parece que la calidad no tiene tanto que ver a lo mejor con, por ejemplo, un boli Montblanc, ¿no? Una pluma estilográfica. Todo el mundo diría que es de mayor calidad, ¿no? Y a lo mejor un boli Bic, de la marca Bic, perdón por los nombres comerciales, ¿no? Pues podría parecer que es de inferior calidad. Pero aquí empieza a aparecer un concepto que es el concepto de grado de calidad. Porque, por ejemplo, para un jefe de obra, que está en una obra como un montón de polvo, una pluma estilográfica no le va a durar ni un día, se le va a llenar de polvo, se le va a romper y tal. Prefiere un bolivic o incluso un lápiz, que sabe que le va a escribir hasta boca abajo, ¿vale? Y para él, su grado de satisfacción con ese lapicero va a ser mucho mayor que con una pluma de prestigio, por así decirlo, ¿vale? Aquí es, como digo, cuando empieza a entrar en juego los conceptos de grado de calidad. El grado de calidad es algo inherente al producto, ¿vale? Es un conjunto de características que tiene ese producto que a su vez requiere que nosotros tengamos unos requisitos
establecidos para llegar a ese grado. Ahora, eso no quiere decir que por tener más grado de exigencia, mi producto tenga que ser mejor para el cliente al que va destinado. Simplemente su grado de calidad, su cantidad de requisitos que le aplican es mucho mayor. Para nosotros llegar a producir y a fabricar, evidentemente, un bien con un grado mayor de calidad, con unos niveles de exigencia mayor, lo normal es que tengamos un sistema de gestión de calidad mejor. Pero yo os digo que no hay que confundir el concepto de calidad con grado, con el grado de calidad de un producto o de un servicio. ¿Vale? Bueno, pues explicado un poco esto, vamos a ver cómo evoluciona lo que sería el tratamiento de la calidad a lo largo de la historia, que siempre se ha planteado la calidad. Podéis ver temas de calidad pues desde las pirámides de Egipto, los famosos guerreros chinos, ¿no? Que cada guerrero fue encargado un artesano y sin embargo no hay dos guerreros iguales, ¿no? Pero todos mantienen unas características que los hacen pues eso, particulares y que han sido definidas para que se hicieran esas esculturas de esa forma, ¿vale? Es decir, tenían una serie de requisitos, ¿vale? Hay más principios de calidad antiguos, ¿no? También, por ejemplo, a la hora de construir temas de catedrales, determinadas construcciones, por ejemplo, de los romanos, también ellos hablaban de determinados requisitos que había que tener identificados en la construcción de, por ejemplo, un acueducto, ¿vale? Siempre se ha entendido eso. Un trabajo de calidad es un trabajo bien hecho, ¿no? Un artesano. ¿Qué pasa? Que conforme evoluciona, por así decirlo, los factores de producción, ya empiezan a establecerse lo que serían los gremios. Entonces, estos gremios, pues el gremio de artesanos del cuero, por ejemplo, o zapateros, gremios de constructores, ¿no? Gremios de herreros, pues ya cada gremio de estos establece unas reglas, entre ellos van acordando un mínimo de reglas para que podamos, para ponerse de acuerdo, por así decirlo, ¿no? Desde la propia materia prima hasta cómo hacer el proceso, qué calidad de acabado le vamos a pedir. Aquí también hay bastantes ejemplos curiosos, por ejemplo, lo famoso de pasar las espadas por piel de animal, ¿no? Que eso hacía que cortaran más, les afilaba, por así decirlo, ¿no? Le daba un filo especial. Cómo se fue pasando por las distintas edades, ¿no? Del bronce, del hierro, ¿no? Las edades de los metales. Bueno, pues eso al final eran una serie de acuerdos sobre conceptos de calidad. Ya en el siglo XVIII, previo a la Revolución Industrial, ya sí que se empiezan a hacer instrucciones para fábricas de armas. Por ejemplo, aquí en España hubo una fábrica de cañones muy famosa en el norte de España, en la zona de Cantabria, que bueno, nos costó unos pocos de árboles cortados, ¿vale? Pero bueno, se pusieron allí unos altos hornos, otros aquí en Málaga, yo vivo en Málaga, y aquí también de los primeros altos hornos de España se pusieron aquí, y ahí ya ves que se están estableciendo determinados criterios para fabricar, ¿no? Para hacer el trabajo. Luego ya llegaría la revolución industrial, que sí que dio un salto significativo y cuantitativo a lo que sí era la calidad, ¿no? Porque ya los trabajadores ya dejan de ser esas personas muy perfeccionistas con una gran cantidad de conocimiento sobre lo que hacen y empiezan a ser personas que están en una línea de fabricación donde tienen que hacer una cosa concreta, ¿vale? O sea, tú aprieta el tornillo, ¿vale? ¿Por qué este tornillo? Pues porque este tornillo es muy bueno para el producto, ¿vale? Empieza a hacerse la fabricación. Así una dirección personal
¿Me escucháis ahora bien? Sí, ¿no? Vale. Se hicieron temas de división del trabajo, ¿no? En una línea de fabricación normal. Ahí podéis ver ejemplos de cómo montó la factoría Ford, ¿no? Que fue quizá el primer gran creador de un proceso industrial. Y llegamos ya a principios del siglo XX, donde ya estaba, o sea, ya se había hecho la industrialización, estamos en el periodo pre-guerra mundial, ¿vale? Donde, claro, se hacían, imaginaos, se fabricaban coches y tal, pero claro, se inspeccionaban el 100% de los coches que se hacían, ¿vale? Se supervisaba todo el trabajo, se planificaba, eran lo que se llamaban las teorías de Taylor, ¿no? Para que todo saliera como se tenía que hacer. Claro, eso requería una cantidad de inspectores, de trabajo, que era brutal, ¿no? Y el problema además es que cada trabajador no tenía por qué conocer lo importante que era su trabajo para el resto de la cadena de producción, ¿no? Con lo cual, si cometía algún error, pues no sabía si lo había cometido muchas veces, ¿no? Pasaba para adelante y ya está, ¿no? ¿Qué nos pasa con esto? Pues llegamos a la guerra mundial, ¿vale? Todas las guerras siempre hacen que se optimice muchísimo todos los procesos productivos. Es verdad que veníamos de una primera guerra mundial, pero donde no hubo el desempeño tan importante de la industria, porque la primera guerra mundial fue una guerra más de trincheras. En la segunda guerra mundial ya sí que estamos hablando de un tema absolutamente tecnológico. De hecho, hay gente que piensa que si Alemania o Japón hubieran tenido la cantidad de población o la capacidad de recursos que tenían Estados Unidos o la Unión Soviética, seguramente hubieran ganado la guerra porque su capacidad tecnológica en muchos ámbitos era superior, ¿no? Entonces, aquí tenemos una situación donde la guerra crea una necesidad sin precedentes de mejorar la calidad. Tenemos que fabricar una cantidad muy elevada de cañones, de obuses para cada uno de esos cañones, de piezas para cada uno de estos, y además no solo las tenemos que fabricar, sino tenemos que también planificar cuándo las vamos a fabricar, tenemos que planificar la logística, tenemos que hacer que llegue el último obús al último cañón del frente de guerra, y eso hace que se empiecen a establecer unos criterios de calidad muy importantes en los países, sobre todo, que están en la guerra, ¿no? A partir de ahí se empiezan a establecer lo que se llaman las military standards, fundamentalmente por una de ellas que fue montada, creada por el gobierno británico, es lo que luego derivó en las normas ISO 9001, ¿vale? Y aquí ya se empieza a entender la calidad como una conformidad con unas especificaciones, es decir, si yo tengo que tener un cañón de 20 pulgadas de diámetro, ¿vale? Pues venga, 20 pulgadas de diámetro, ¿y con qué tolerancia? Con tal tolerancia. Venga, pues esa es la calidad, ¿no? Si yo, de verdad, esto es conforme con respecto a las especificaciones que te estoy indicando, ¿no? Derivado de esos años 40 y del final de la guerra, en el año 50, los años 50, había una fabricación, ¿vale? Se empezó a haber una sobrefabricación y empezaron a desarrollarse lo que serían las técnicas de fiabilidad de productos, ¿vale? Donde ya se hacía un estudio de las vidas útiles, de la capacidad que tenía cada producto, empezó a hablarse del aseguramiento de la calidad, ya pasábamos de la inspección y la conformidad a lo que es asegurar, ¿vale? Y empezaron a hablarse de conceptos de calidad como si era apto para el uso que yo quiero. Es decir, si yo compro una tostadora, ya hay que hablar de tiempos de paz, ¿no? Pues esa tostadora de verdad me tuesta el pan, ¿eh? Y no me hace un perrito caliente. Yo quiero la tostadora para que me tueste el pan, ¿vale? Y empiezan a elaborarse las primeras normas técnicas, ¿vale? Como resumen a este periodo, pues podríamos hablar de una gran necesidad de productos, derivado de la guerra mundial fundamentalmente, y prácticamente un equilibrio entre oferta y demanda, es decir, donde había un vendedor había un comprador, todo se compraba. Prácticamente no había problemas de que alguien fabricara mucho y no tuviera quien se lo comprara. En esta situación, ¿no? La calidad se entiende, como os digo, como una conformidad con las especificaciones y con una aptitud para el uso, y empiezan a crearse los sistemas de control final de la calidad, siempre al final.
Bien, llegamos a los famosos 60, donde ya aquí está un poco, ya empieza a haber un poco de saturación de los mercados, ya el cliente tiene más opciones para elegir el producto y ya empieza a verse, ya aquí empiezan a irse a finales, tenéis que pensar que a finales de la Segunda Guerra Mundial, entre el 40 y tantos y el 50, empezaron a irse esta serie de gurús, que diríamos ahora norteamericanos, se empezarían a desplazar a Japón porque en Estados Unidos les hacían caso, pero tampoco mucho, y Japón sí que tenía una necesidad de cambiar sus procesos productivos porque algunos de ellos eran demasiado artesanales, ¿no? Entonces veía que en algunas cosas se había quedado fuera de lo que sería su gran competidor, ¿no? Estados Unidos y tal. Aprovechando esos acuerdos de colaboración entre Estados Unidos y Japón, muchos de ellos se fueron allí y aquí empezó a diferenciarse lo que se entendía como calidad en Japón y calidad en el resto del mundo, por así decirlo, ¿vale? Vamos a hablar de la parte occidental, de la parte de los países desarrollados, ¿no? Mientras que en los años 60 en Occidente, por así decirlo, se hablaba de aseguramiento de la calidad, de especialistas de calidad, de control total de la calidad, en Japón se empieza a hablar de que la calidad es implicar a todo el personal. Se empiezan a hacer análisis de Pareto, grupos de mejora, círculos de calidad, análisis específicos de los procesos productivos, empieza a orientarse más la calidad como la satisfacción del cliente. Es decir, yo no tengo que hacer el mejor coche, tengo que hacer el coche que mi cliente más quiera comprar, ¿vale? Y además que cuando la conduzca, más quiera seguir conduciendo. No tiene por qué tener el mejor motor del mundo ni nada, simplemente que sea el que más le satisfaga a él. Y aquí en el resto de Occidente estábamos todavía con el tema de conformidad para el uso. Que si el cliente quiere una tostadora, le tueste. Sí, pero a lo mejor le tuesta, pero no está contento con esa tostadora. ¿Vale? Bien, llegan la crisis de los años 70, crisis del petróleo muy fuerte, que dio un absoluto batacazo a todo el sistema de producción en todo el mundo. Y aquí ya empieza a cambiar el concepto. Es verdad que la crisis como se orientó en Japón y en el resto del mundo fue distinta, pero hay hay un acuerdo en en que al final esto lo que provocó fue que la calidad tenía que ser asociada al coste. O sea, ya empezamos aquí a hablar de que yo no puedo dar una calidad muy alta si no me la pagan y no me la van a pagar si el coste si el coste que me supone es muy alto, entonces no lo voy a vender y en fin, al final entro en bucle y la empresa no gana dinero, no evoluciona y no sale. Y aquí se empiezan a hablar de lo que serían los sistemas de garantía de la calidad, donde ya empezamos a ver cómo ya no solo son especificaciones y tal, sino, oye, ¿qué cosas puedo hacer yo para garantizar la calidad de mi producto? ¿Quiénes pueden intervenir en mi actividad para garantizar esa calidad del producto? ¿Vale? Llegamos a los años 80, aquí otra vez Japón, pues eso, actúa de otra forma, mientras en el resto del mundo estamos incorporando al elemento humano, cosa que había empezado a hacer Japón ya hacía 20 años. En Japón empiezan a incorporar a los proveedores, distribuidores, transportistas, representantes al concepto de calidad. Lo que ahora mismo las normas llaman partes interesadas, ¿vale? Las nuevas versiones, ellos ya lo están haciendo en los años 80. Es más, en la cadena de valor suya incorporan a proveedores y subcontratistas. Aquí hay un ejemplo muy claro de esta mentalidad, que es que cuando fue el tsunami de Fukushima, de Japón, una de las factorías de proveedora de Toyota llamó a Toyota y le dijo, miren ustedes, durante seguramente 2 o 3 meses no vamos a poder enviarle ninguna pieza de la que fabricamos para sus coches. Porque se ha quedado la nave devastada, ¿no? Entonces, no podemos hacer nada, ¿no? ¿Qué hizo Toyota? Toyota cogió y mandó a un equipo de la propia Toyota allí para que esa fábrica se pusiera en marcha en 2 o 3 semanas. Esa es la implicación absoluta de la empresa con sus proveedores y sus contratistas. Aquí, por desgracia, no en los años 80, pero sí un poco después, llegaron las mentalidades del tipo Super López, que estuvo trabajando en General Motors y luego fue a la Volkswagen, ¿no? Donde básicamente consiste en apretar al proveedor cada año más y ya está, ¿no? Y hacer un tema de costes, ¿vale? Bueno, los años 80 lo que destaca es eso, unos mercados muy cambiantes, una inestabilidad política. Hay que recordar que estos años 80 estamos todavía en la Guerra Fría,
Y la calidad es entendida como la conformidad con los requisitos latentes, ya no tanto los exigidos por el cliente como aquellos latentes. Ya se empieza a hablar de otras cosas que le pueden gustar a mi cliente, ¿no? Algo ya un poco más intangible, ¿vale? Y en cuanto a sistemas de gestión, ya pasamos de los controles de calidad al aseguramiento de calidad, ¿eh? A ver qué cosas, todas las cosas que yo puedo hacer para asegurar de verdad mi calidad. Los años 90, ya a partir de los años 90, que esto ya podría ser un poco casi la edad contemporánea, aquí empieza a verse que la calidad empieza a ir ya por muchas vías, ¿vale? Tenemos ya como el concepto de calidad como conformidad con la sociedad, y por eso también se empieza a hablar de los temas de gestión ambiental, de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, de la excelencia, de las herramientas de gestión, de la reingeniería de procesos, ¿vale? Es el concepto de calidad ya empieza a generar un impacto en la sociedad importante, y la calidad empieza a entenderse eso como una conformidad, un compromiso de la empresa con la sociedad, ¿eh? De aquí derivan las normas ISO 9001, que antes las del 94, que había la 9001, la 9002 y la de 9003, porque ya empieza a hablarse de lo que son en sí sistemas de gestión de la calidad, ¿vale? ¿Y la situación actual cuál es? Bueno, la situación actual es que la calidad, ya nadie ve algo de calidad, o sea, no ha quedado como algo de algunos perdidos por ahí en la empresa, ¿no? A alguien que se dedica por aquí de vez en cuando a molestar, ¿no? Pidiendo cosas, sino que ya se ve como algo muy normal, muy entendido a todos los niveles de la empresa. Es verdad que hay personas que dedican más tiempo que otras, pero ya es algo, por así decirlo, transversal dentro de la empresa. Evidentemente estamos ya en una situación donde la satisfacción del cliente es lo primordial, por fin, ¿no? En Japón pues, hablaban de esto hace 20, 30 años. Se está desarrollando el tema de la excelencia empresarial a través de los sistemas europeos, por ejemplo, el FQM o el TQM, e incluso con la integración de otros sistemas de gestión, como os comentaba antes, de gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo y tal, ¿vale? Bien, ahora mismo, ya os digo, la calidad se entiende como sistemas que promuevan la satisfacción del cliente, pero también que me permitan a mí identificar la retroalimentación del cliente. Es decir, no solo si está satisfecho, sino también qué cosas puedo hacer para que lo esté todavía más. Muy bien, pues como veis, hemos pasado de unas inspecciones de calidad así muy antiguas a unos controles de calidad, un aseguramiento de calidad, y ahora estamos en la fase de excelencia, de calidad total. El control de calidad, por resumir, era una situación donde había una fuerte demanda y una oferta muy débil, con un entorno estable y una competencia conocida, y que la calidad no tenía una importancia excesiva. Por eso se hablaba de que la calidad eran como unas técnicas de inspección para evitar que lleguen productos defectuosos al cliente, ¿vale? En cuanto al aseguramiento de la calidad, en la época donde surgió el aseguramiento, pues ya teníamos más opciones para comprar, una competencia bastante más fuerte, las especificaciones eran más explícitas de lo que quería el mercado, y la calidad ya la tenías que tener, no era algo opcional, con lo cual ya tienes que establecerte un procedimiento, un sistema de gestión para prevenir que se produzcan esos defectos, ¿vale? Y por último, la tendencia actual, que habla de la excelencia, estaríamos hablando de una oferta amplísima, que es la situación que tenemos ahora, ¿no? Cualquier producto, cualquier servicio, hay una competencia enorme, además a veces una competencia ciertamente agresiva en algunos sectores, ¿vale? Y solo se sobrevive o siendo los mejores o teniendo la mejor capacidad de adaptación a la situación que tengamos, ¿vale? Entonces ya la calidad no es algo que decimos queremos tener calidad o no queremos tener, simplemente tiene que formar parte de la gestión de la empresa, igual que forma la gestión de la contabilidad, ¿no? La gestión financiera, la gestión de compras, pues tiene que haber una gestión de calidad, ¿vale? Aquí ya se va a los sistemas de gestión, tienden a ir hacia la satisfacción ya no solo de las necesidades del cliente, sino de las expectativas del cliente y de la mejora continua.
Esto es un gráfico para que veáis un poco cómo ha ido evolucionando desde la inspección, control de calidad de aseguramiento hasta la calidad total, ¿no? Y cómo ha ido evolucionando, en qué cosas qué cosas se han ido fijando en cuanto a los enfoques de cómo se ve el concepto de calidad y además lo que abarca. La inspección, como veis, es muy pequeñita y la excelencia es lo más grande porque abarca toda la empresa, incluso parte de los proveedores, las subcontratas y cualquier otra parte interesada que forme parte de la empresa, incluido procesos que están fuera, por ejemplo, de la ISO 9000, como pueden ser los procesos de gestión de nóminas o de contabilidad, ¿vale? O sea, la calidad total sí llega a ese punto. Es una filosofía, una visión, ¿vale? Bueno, esto es un resumen, como os comentaba, ¿vale? De lo que era la excelencia. Y los sistemas de gestión de calidad básicamente se basan en 5 principios. Da igual prácticamente la norma que cojáis de sistemas de gestión de calidad, todos prácticamente tienen los mismos principios, ¿no? Organización enfocada al cliente, liderazgo, el personal tiene que ser una parte activa, un sistema enfocado siempre por procesos y sobre la gestión, con una mejora continua, con unas decisiones que estén basadas en hecho y que la relación con el proveedor sea siempre mutuamente beneficiosa. Dentro de los sistemas de gestión estaría lo que sería el ciclo de Deming, el PDCA, ¿vale? Que sería primero las actividades de planificación, que es elaborar un plan, luego lo ejecutamos, el do, ¿vale? Luego controlamos y medimos, que es comprobar la eficacia, y luego lo mejoramos, ¿vale? Ese sistema de PDCA, ¿qué es lo que nos suele ocurrir? La primera vez que tenemos que hacer un proceso, desconocemos cómo se hace y planificamos por primera vez, ¿vale? Planificamos cómo hacemos, imaginaros, fabricar un tornillo, ¿vale? Venga, vamos a fabricar un tornillo, venga, ¿qué rosca le ponemos? ¿Qué diámetro? ¿Qué altura? Tal. Luego lo fabricamos, lo comprobamos, lo medimos y tal, y ahora vemos qué cosas nos han salido mejor, peor y tal. Vale, cuando hemos terminado esa última fase de ver cómo nos ha quedado, volvemos a planificar otra vez hacer otro tornillo. Pero claro, ya hemos aprendido, o sea, ya tenemos un conocimiento que no teníamos la primera vez que planificamos ese tornillo, ¿vale? ¿Qué quiere decir con esto? Que al final un ciclo de PDCA lo que hace es que cada vez nos eleva porque las actividades de planificación, de ejecución, de actuación y verificación cada vez son mejores, ¿vale? Por eso no es un proceso lineal en un plano fijo, sino que lo que hace es incrementar la calidad. En eso se basa el ciclo de mejora continua, ¿vale? Los japoneses hablan también del Kaizen, ¿no? Que es, ellos no les gusta tanto que tú que hagas reingeniería, lo que se conocería en Europa como reingeniería de procesos, ¿no? O sea, que un día llegues y lo cambio todo y lo pongo todo nuevo y lo hago todo mejor que antes. No. Cada día hay que mejorar un poquito porque así, si todos los días, imaginaros, por deciros algo, ¿no? Si yo todos los días mi proceso productivo o todas las semanas reduzco su duración 1 minuto, al cabo de 1 año habrá reducido ese proceso productivo en 52 minutos, que es una barbaridad, ¿no? Bueno, pues eso, porque si tú tuvieras que hacer esos 50 minutos por una reingeniería de procesos, a veces lo normal es que te cueste muchísimo más y le tengas que dedicar bastante más tiempo, ¿vale? Muy bien, pues vamos a ver un poco ahora el tema de los requisitos de los clientes, ¿vale? Los requisitos de los clientes básicamente estarían en necesidades que serían implícitas y explícitas, ¿vale? ¿Qué se considera una necesidad implícita? Hombre, la implícita es que yo voy a un supermercado a comprar un bote, o sea, un envase de carne picada y, hombre, si estoy buscando carne picada de cerdo, pues en el bote pone carne picada de cerdo, ¿no? De cerdo, ¿no? En el envase, ¿no? Es decir, es implícito. Yo estoy viendo que ahí, perdón, explícito, es un requisito explícito. Me está diciendo ahí explícitamente que tiene carne picada eso, ¿vale? Entonces, tiene que garantizar esos requisitos explícitos porque son los que yo pido. Por eso estoy fijándome en esa carne picada. Y si no quiero que esté mezclada con vacuno o con otra cosa, pues buscaré el que diga solo cerdo o carne picada de cerdo, ¿vale? Ahora, hay una serie de requisitos que no están de forma explícita incluidos en, por así decirlo, en esa etiqueta o en esa identificación de ese producto, ¿vale? Por ejemplo,
Yo no voy al supermercado que tenga cerca, cojo ese envase de carne picada y le pregunto al carnicero o a la persona que esté allí, oye, ¿la persona que ha cortado esto de verdad tenía las manos limpias? ¿Ha limpiado el cuchillo? ¿Ha limpiado la máquina? ¿Luego barréis todos los días y tal? No, se supone que eso está implícito en el producto, es decir, la gente habrá hecho bien su trabajo. ¿Por qué esta diferenciación entre las necesidades implícitas y explícitas? Porque mirad, las relaciones con clientes se basan en necesidades implícitas, explícitas y expectativas, ¿vale? Entonces, si tú no cumples un requisito explícito, tú estás incumpliendo con tu cliente, ¿vale? Porque si el cliente te pide carne picada, pues oye, le tendrás que dar carne picada, no se la puedes dar de otra forma, ¿vale? Y además, si tú dices que ahí hay carne picada, tiene que haber carne picada. Si tú no le das carne picada a ese cliente va a estar insatisfecho contigo, ¿vale? Ya dependerá ahí el grado de insatisfacción y tal. Pero es que habrá una serie de requisitos de necesidades implícitas que si no las cumples todavía pueden ser peor. Es decir, si yo cojo ese bote, ese envase de carne picada y la persona que ha manipulado esa carne no se ha lavado las manos, no ha limpiado la maquinaria y yo me contamino y me pongo muy enfermo por haber comprado esa carne, yo hablaré fatal de ese producto, pero mal, mal, mal. ¿Por qué? Porque, oye, es que no ha cumplido un requisito que yo daba por hecho que lo tenía que tener, ¿vale? Eso altera mucho la satisfacción del cliente, ¿vale? Es decir, hay requisitos implícitos que el no cumplirlo es mucho peor que no cumplir un requisito explícito. Luego iríamos a la parte de las necesidades, de las expectativas. Las expectativas es aquello que espera nuestro cliente, pero que a veces no tenemos por qué poner que vamos en el presupuesto, por así decirlo, que lo vamos a hacer, ¿no? Por ejemplo, yo llego a un hotel y nadie me ha dicho nada, pero cuando llego, pues es verano a lo mejor y me traen una botella de agua fría. Oye, pues mira, no la he pedido, pero si me lo regalan lo agradezco. La verdad que es una expectativa que ha cubierto, que no tenía así tal, iba de todas formas a bajar a comprar agua, pero oye, si llegan y ya me la regalan, pues muy bien, o unos bombones, o fruta, o tal, ¿no? Pues mira, no, yo no tengo una necesidad implícita ni explícita de tener una cesta de fruta en la habitación, oye, pero si la tengo, pues mira, mejor, ¿no? Pues eso, ¿vale? Eso, el cubrir, el identificar esas expectativas del cliente, ¿vale? Y llegar a cumplirlas, eso hace no solo un cliente satisfecho, sino lo que se llama un cliente prescriptor, es decir, el cliente que encima va a hablar muy bien de ti, de tu producto o tu servicio. Lo que sería una valoración de 0 a 10, ese sería ya un cliente en un 9 o un 10. ¿Vale? Muy bien, más cosillas. ¿Qué se considera un cliente externo? Bueno, pues un cliente externo es aquel del que vive nuestro negocio, es el comprador de nuestro producto o servicio, ¿vale? ¿Qué pasa? Que aquí, ¿qué problemas nos solemos encontrar en los sistemas de gestión de calidad, en general en la gestión de calidad? Pues que vemos organizaciones que están tan mirándose el ombligo, como se suele decir, que no consideran al cliente externo, al que paga por el servicio, la parte más importante, ¿vale? Y al revés, el que paga por tu servicio es la parte más importante de tu negocio. Ahora vamos a introducir aquí una salvedad con esto del cliente, de la parte más importante, que sería esta, el cliente interno. El cliente interno son todas aquellas personas que forman parte de nuestra organización, ¿vale? Incluido proveedores, subcontratistas, todos aquellos que van a participar en nombre nuestro a fabricar ese producto o a prestar ese servicio al cliente que paga, ¿vale? Habéis leído seguramente por ahí más de una frase de estas citas y tal, pues de Elon Musk y de en fin, más empresarios de éxito, ¿no? Que comentan que si tú tienes a tu cliente interno contento, el externo llega solo, ¿no? Más o menos, ¿no? Es decir, si tú tienes a tu personal contento, tu personal va a ser el primero que va a vender la empresa, el primero porque es la cara que ve tu cliente. ¿Qué pasa? Cosas importantes para el cliente interno. Pues que la información sea bidireccional, ¿vale? Que tampoco todo parta del jefe hacia afuera y nada de fuera hacia el jefe, ¿vale? Tiene que ser un sistema de retroalimentación continuo. Incluso la comunicación
se recomienda que sea horizontal, vertical y transversal, es decir, en todos los sentidos. Es como hacemos que, pues eso, que nos llegue la información del que paga, del cliente externo, pero también nos hace conocer la satisfacción de nuestro cliente interno y nos hace también conocer esas posibles expectativas y necesidades que se están identificando de ese cliente que nos va a pagar, ¿vale? Lo que os comentaba de los proveedores y subcontratistas sería el otro cliente interno, y es al que debemos implicar en nuestros procesos productivos, en nuestros servicios y tal. Yo creo que todos hemos comprado por Amazon, o casi todos, ¿no? Yo cuando compro a Amazon se lo compro a una empresa, no se lo compro al mensajero que me lo trae a casa. Pero yo cuando valoro a Amazon, lo valoro todo. Valoro al mensajero, a la empresa, si es una bombilla, la bombilla que he comprado y tal. Si yo hago una mala crítica, Amazon va a revisar dónde está esa mala crítica, por qué, dónde está el origen, quién ha sido el culpable de esa mala opinión, ¿no? Y si ha sido el transportista, pues va a hablar con la empresa de transporte. Si ha sido el fabricante, va a hablar con la empresa fabricante. Si es lo que sea, ¿no? Va a interesarse para saber qué ha pasado ahí, por qué yo no he quedado satisfecho, ¿vale? Por eso es tan importante incorporar a los proveedores y los subcontratistas como parte de nuestro proceso productivo, ¿vale? Dicho lo cual, cosas que suelen pasar y que no hacemos. Bueno, pues que a veces lo que hacemos es que si el cliente nos dice A, aunque nosotros, nuestro proceso productivo diga B, le decimos a ese proveedor, a ese subcontratista, bueno, pero tú haces lo que diga el cliente. A ver, no hagamos que nuestros proveedores y subcontratistas hagan algo distinto a lo que le diríamos a nuestro propio personal que hiciera, ¿vale? También el tema de los pagos, esto es muy, por desgracia, muy habitual, aquí en España de forma ya absolutamente desmesurada. Tampoco procuramos un sistema de fidelización con ellos, no solemos implicarlos en los diseños y tal. Esto es la antítesis de lo que pasa, por ejemplo, en economías como la japonesa, ¿no? Tú abres un producto japonés, un coche o cualquier cosa, y te das cuenta que la batería la ha fabricado un fabricante japonés, los semiconductores es de otro, los frenos son de otro, tal. Cada cosa es de uno y todos son japoneses. Pero es que cuando han desarrollado ese producto, lo han hecho juntos. O sea, han diseñado ese producto prácticamente desde el principio, ¿vale? Cosas también importantes de la gestión de la calidad. La gestión por procesos, ¿vale? ¿Qué es una gestión por procesos? Bueno, la gestión por procesos se basa en algo parecido a lo que hacen los informáticos, ¿no? Tú cuando le llegas a un informático y le dices, oye, mira, desarrollame una aplicación que haga estas cosas, ¿no? El informático coge y lo trocea en tantos trocitos como él luego pueda programar, ¿vale? Entonces se hace un esquema, tal, va programando, y luego va uniendo todas esas piezas del puzzle y termina de completar el proceso completo que tú le has pedido que te haga esa aplicación informática, ¿no? Bueno, pues una gestión por procesos se basa en lo mismo. Es decir, debemos de coger de qué vive la empresa, ¿vale? ¿Por qué le pagan a la empresa? Por estas actividades. Vale, pues esas las vamos a trocear en tantos procesos como podamos controlar y que tengan estructura coherente, ¿vale? Y vamos a hacer que esos procesos, vamos a identificarle una serie de cosas, ¿vale? Para que prestemos de la mejor forma posible ese servicio o fabriquemos de la mejor forma posible ese producto de cara al cliente. Cosas que hay que incluir en este proceso, ¿vale? Bueno, pues hay que hacerlo desde una forma global, hay que identificar sobre todo las partes críticas, aquí puedes usar diagramas de Gantt y de PER, el tema del valor añadido, qué cosas es el cliente lo que de verdad me está pidiendo para que de verdad ese proceso se oriente hacia lo que quiere el cliente. Es importante asignar esos procesos a determinadas personas, ¿vale? Para que esas sean las responsables de que ese proceso se ejecute de la forma que queremos. Requiere también de la participación de todas las personas que estén involucradas en ella. Muy importante, establecer indicadores. Los indicadores son
cosas que nos sirven para medir. Es decir, en qué cosas me fijo yo de mi proceso productivo para saber si lo estoy haciendo bien o mal, ¿vale? Por ejemplo, número de tornillos que fabrico en una hora. Por deciros algo, 100. Vale, pues mira, ya el indicador de tornillos fabricados por hora son 100. ¿Vale? Y una vez que tengo ya mi batería de indicadores que me van a dar cómo funciona mi proceso productivo, veo cuáles de ellos puedo mejorar. Y esos que puedo mejorar se convierten en objetivos de ese proceso productivo. Por ejemplo, me he dado cuenta que si modifico algunas cosas de la línea de fabricación, en vez de 100 tornillos puedo fabricar 105. Bueno, pues el objetivo a lo mejor para ese año es llegar a un incremento de fabricación en la línea tal hasta que llegue a 105 tornillos por hora. Pues ahí tenéis un objetivo que ha salido de un indicador. No todos los indicadores se van a convertir en objetivos, pero sí que todos los objetivos tienen que tener indicadores, ¿vale? Cosa también importante con respecto a los indicadores. Vamos a ver. Ya esto es una opinión personal. Los indicadores yo los divido normalmente en dos tipos, ¿vale? Indicadores y KPIs. Yo sé que hay gente que los mezcla. Bueno, yo los distingo por lo siguiente. Vamos a ver. Un indicador te va a dar eficacia. Es decir, tienes tú que fabricar 100 tornillos. ¿Has fabricado 100 tornillos? Muy bien. Pero un KPI te va a dar eficiencia. Es decir, cuántos recursos has empleado para llegar a esos 100 tornillos. Por ejemplo, si yo para sacar 100 tornillos, por deciros algo, empleo 10 kilos de acero, pues el ratio de kilo de acero por tornillos es que cada kilo de tornillo, o sea, cada kilo de acero salen 10 tornillos, por decir algo, ¿vale? Oye, ¿y si yo consigo que en vez de salir 10 tornillos salgan 11 por cada kilo de acero? A lo mejor yo no tengo que fabricar más tornillos. Puedo seguir fabricándolo 100 tornillos a la hora, pero es que voy a gastar menos materia prima, con lo cual voy a reducir el coste y voy a ganar más dinero. Bueno, pues ese último indicador que habla de relacionar algo en valor absoluto, como sería esos 100 tornillos, lo convertimos en algo relativo asociado a los recursos que empleamos en él o al coste energético que pueda tener en la fabricación de ese tornillo o las horas de producción o lo que sea, eso ya desde mi punto de vista es un KPI, porque estamos hablando de eficiencia. Se supone que las empresas, si siguen vivas, es porque son eficaces. El problema de la mayoría de las empresas es que no consiguen ser lo suficientemente eficientes para mantenerse en el mercado, ¿vale? Es decir, son capaces de hacer muy bien un tornillo, pero hay alguien que lo hace más barato que ellos, ¿vale? ¿Por qué lo hace más barato que ellos? Bueno, pues habrá que ver por qué es, ¿vale? Que pueden ser por muchas cosas. Evidentemente, ahora con el mercado global, si a tus trabajadores les pagas como en China, pues normal que te salga más barato. Pero oye, a lo mejor tú compras una maquinaria que fabrica el doble o el triple de lo que se puede fabricar en China, con lo cual a lo mejor, aunque tú tengas la mano de obra el doble de caro, puedes estar en el mercado, ¿vale? Bien, y por último, e importantísimo de los procesos, hay que saber cómo dentro de ese proceso podemos medir la satisfacción de los clientes, tanto internos como externos, ¿vale? Más cosillas de los procesos. Estas son cosas nuevas que no he querido añadir aquí por no liar más el esquema. Sabéis que las nuevas normas de la ISO 9000 del 15 te habla de que un proceso tiene su proveedor con sus entradas, ¿vale? Cada proceso va a tener unas entradas de material, de lo que sea, lo que necesitemos para ese proceso, que nos da un proveedor, el proveedor de ese proceso, no el proveedor de la empresa. Con esas actividades que hacemos en ese proceso, tenemos unas salidas. Esas salidas le llegan al cliente del proceso, que no tiene por qué ser el cliente final, ¿vale? Y para hacer esas actividades de ese proceso necesitamos unos recursos humanos, unos recursos técnicos, maquinaria y tal, y también necesitamos hacer unos controles, ¿vale? Bien, ¿qué es lo nuevo? Eso ya lo decía la norma del 2008, ¿vale? ¿Qué es lo nuevo que ha introducido la ISO 9000 del 15? Pues que a esas partes que hemos estado comentando de entradas, salidas, proveedor, cliente, recursos y tal, hay que hacerle un análisis de riesgos y oportunidades. Es decir, ¿qué pasaría si tengo un riesgo de falta de personal a la hora de hacer ese proceso o falta de supervisión, falta el supervisor de ese proceso o me faltan las entradas o no tengo proveedores suficientes
o me falla en la salida, o me fallan los controles, o me falla la maquinaria. Esas son las cosas que hay que empezar a analizar, que hay que empezar a analizar, no, todavía hay que empezar a analizar con la norma del año 2015. ¿Vale? Más cosillas de la gestión por procesos. Bueno, pues que cuando se hace bien, como os he comentado, pues podemos identificar perfectamente quiénes son los proveedores de ese proceso, los clientes, por qué hemos hecho ese proceso, tenemos objetivos responsables, límites, asignamos recursos adecuados, tanto humanos como técnicos, ponemos sistemas de control. Además, ese sistema de control va a tener equipamiento específico para hacer ese seguimiento y medición. Es importante, si está documentado mejor, ¿vale? Y luego están todas lo que serían las relaciones entre todos esos procesos que tiene mi empresa, pues lo que hago es que los interrelaciono. Si, por ejemplo, mi empresa hace diseño de, por deciros algo, diseño de climatización, instalaciones de climatización y mantenimiento de climatización, es evidente que algo que yo diseñe luego lo puedo ejecutar, luego puedo hacer esa instalación. Y algo en lo que he hecho yo esa instalación, luego puedo hacer el mantenimiento de esa instalación, ¿no? Bueno, pues ese tipo de relaciones también entre los procesos es interesante que la tengáis. Esas interrelaciones normalmente al documento en la que aparecen todas ellas se llama mapa de procesos. Muy bien, pues aquí tenéis, pues eso, todos los ítems, ¿vale? Que debería tener un proceso, su misión, sus requisitos, entradas, proveedor, controles, responsables, equipos de mejora, recursos, indicadores, límites, salidas y clientes, ¿vale? ¿Cómo hacemos los pasos para hacer una buena documentación de los procesos? Bueno, lo primero que hay que hacer es identificarlos, luego los seleccionamos, los documentamos, definimos esos procesos y por último las medidas, ¿vale? Vamos a empezar por el primero, que sería identificar los procesos. Lo primero para identificar los procesos es hacernos un esquema de cuáles serían los procesos que realiza mi empresa. Hay a veces que esto puede ser un poco lioso. Yo lo que os aconsejo es que lo hagáis primero en modo borrador, ¿no? Anotáis primero un poco cuáles son los procesos que tenéis. Luego vais de cada proceso indicando las actividades. Las actividades son cosas como más concretas, ¿no? Bueno, imaginaros, instalación de climatización, ¿vale? Bueno, pues cómo planifico, cómo ejecuto como tal, ¿no? Y eso, vale, pero luego dentro de la planificación puedo tener más cosas, ¿no? Porque también esa instalación pues, puede ser, pues, por ejemplo, para dar calor, calefacción, calor y frío, puede ser de ventilación, puedo tener varias, lo puedo dividir todavía más, ¿no? Entonces, la parte general serían los procesos, luego lo divido en actividades y por último en tareas, ¿vale? ¿Qué suele pasar cuando ya algo lo desmenuzo tanto en tareas, ¿no? Que la tarea es como lo último, ¿no? Prácticamente aprieta el tornillo de la máquina tal, que os van a salir infinitas. Entonces, lo interesante no es que te salgan esas infinitas tareas. Lo interesante es identificar las tareas que son críticas para el proceso. ¿Por qué? Porque esta fase que hemos comentado, primero tú lo piensas, empiezas a pensar y escribir así en modo borrador desde los procesos, las actividades, a las tareas. Y ya una vez que tienes identificadas todas esas tareas críticas, ya sí que lo empiezas a pasar a limpio, ¿vale? Y entonces empiezas a agrupar esas tareas críticas en cada una de las actividades que se realizan esas tareas críticas. Y de ahí te pueden salir unas actividades que van a ser críticas a su vez, ¿vale? Por agrupación. Y esas actividades críticas te identifican los puntos críticos de ese proceso, ¿vale? Tanto como actividad como luego en la tarea específica. Eso es lo que os he comentado. ¿Veis? Seleccionáis el proceso, identificáis, hacéis las acciones concretas, lo agrupáis, que serían ya las actividades, y por último en el proceso sería ese grupo de tareas y actividades relacionadas entre sí que sirven para cubrir una necesidad o varias necesidades y expectativas de los clientes. ¿Cómo se suele luego organizar esto en las empresas? Pues lo más normal es hacerlo por departamentos, por tipología de producto, de proceso. Aquí tenéis, por ejemplo, ejemplos, ¿no? De gestión de proceso y producto, fabricación, control, entrega al cliente, pues venta, para recursos humanos, para recursos técnicos, procesos de mejora. También pueden ser por procesos estratégicos, procesos productivos, procesos de soporte. Ahí tenéis ejemplo de lo que suelen ser procesos estratégicos y tal. Los procesos estratégicos son los que suelen tener
más relación con la dirección de la empresa, y los procesos soporte suelen ser más cosas relacionadas con esos órganos staff, esos departamentos staff de las organizaciones. Con respecto a la documentación de los procesos, hay muchas formas de documentar los procesos. Está el texto tradicional, que yo le llamo Quijote, ¿no? Porque suele ser muy largo, emplea mucho papel, es objeto, alcance, referencias, responsabilidades, descripción, controles, tal, y al final salen un chorro de páginas. Luego estarían los esquemáticos, pues los esquemáticos suelen ser tablitas, unas tablas con actividad, responsable, plazo y el registro que genera. También hay empresas que usan cuadros de mando integral mediante flujogramas asociados a puestos de trabajo, ¿vale? Este sistema, la verdad que si se hace bien está muy chulo y además es muy fácil luego entregar al personal en las organizaciones porque suele ocupar un folio o dos y es tan esquemático y tan sencillo que se ve rápido qué es lo que tienes que hacer, ¿vale? De hecho, la norma ya no pide como antes procedimientos, ¿vale? La ISO 9000 del 2015 no habla de procedimientos y aparte, antes de que entrara la 15, ya había empresas que ya estaban empezando a desterrar todo ese papeleo, todo ese texto tradicional para hacer las cosas bastante más operativas, ¿no? Luego estarían las matrices de procesos. Las matrices de proceso se parece al sistema esquemático, pero consiste en que tú haces una tabla donde en las columnas, por ejemplo, pones cada uno de los procesos productivos y en las filas pones pues proveedor, entrada, recursos humanos, que necesito recursos técnicos, requisitos de cliente, tal, todos los puntos esos que hemos visto antes que tiene cada proceso y haces una tablita con todo eso, ¿no? Para cada uno de los procesos, ¿vale? Y luego estaría el flujograma, que flojogramas hay muchas formas de hacerlos. Los podéis hacer flujogramas departamentales, por puesto de trabajo, flujogramas cronológicos, aquí ya como sea para vosotros cómodo, sobre todo para el personal que lo va a emplear. Aquí es muy importante que tengáis siempre en cuenta la persona que va a usar ese documento, ese proceso. En la parte de definir los procesos ya hablaríamos de los indicadores, lo que os he comentado antes, en qué cosas nos vamos a fijar para saber si nuestro proceso se está haciendo bien o no. Entonces, cosas que tenemos que ver, pues que cubra todos los aspectos importantes, que yo viendo esos indicadores sepa si ese proceso se está haciendo bien o mal. Tienen que ser lo suficientemente claros, sencillos y comprensibles, y si algo no se entiende, se le pone al lado una explicación o una formulita que haga que se entienda. Además, tiene que ser un sistema, no cambiarlo a mitad de partido, como se suele decir, sino que tengamos un histórico y podamos hacer un seguimiento sobre su evolución, sobre sus tendencias, para hacer luego análisis de tendencias. Y importante, hombre, que sean rentables, que no te cueste. Como se suele decir, ¿no? Hay una norma por ahí que me gusta mucho, que es la 66-175, creo que es de sistemas de gestión de indicadores de calidad, que te dice que cualquier indicador cuyo coste sea superior al beneficio que aporta, hay que eliminarlo como indicador, ¿no? O sea, tú tienes que tener un mayor beneficio de tener esa información que el coste que tenga obtener esa información. Luego mirar otra norma que aunque no es de calidad, pero es muy interesante para el tema de los indicadores, es la 14031, que te habla de indicadores de situación ambiental, que sería como los indicadores externos, ¿vale? De mi entorno, los indicadores de la gestión ambiental, que serían los propios del sistema de gestión, y los indicadores de comportamiento ambiental, ¿vale? Porque esto es interesante. Normalmente las empresas montan indicadores y KPIs de puertas para adentro, pero nunca se fijan en el de puertas para afuera. Entonces, hace unos años tuvimos una empresa del sector de la automoción que nos estaba muy preocupada porque habían bajado sus ventas, no sé si era un 3 o un 4%. ¿Vale? Le hicimos los cálculos y efectivamente había tenido esa reducción, pero claro, vimos cuánto había bajado el sector y es que el sector había bajado un 7 o un 8% en ese año, todo el sector. Entonces, si él solo había bajado un 3 o un 4%, es que él estaba haciendo bastante mejor las cosas que la media de su sector. ¿Vale? No era tampoco para que estuviera contento, pero hombre, tampoco era para tirarse por la ventana. ¿Vale? Con lo cual, ese indicador de situación te da también a veces la perspectiva de saber hasta qué punto estás yendo
bien o no con respecto a tu entorno y a tus competidores y a la situación en la que estás, ¿vale? Para cada indicador es muy importante definir cuál es el valor que consideramos normal, cuál es el valor que vamos a tener de objetivo, si es que vamos a tener un valor objetivo. Aquí también se puede añadir un valor alarma, es decir, por debajo del cual yo tengo que hacer algo, porque entonces me está funcionando bien. Imaginaros lo que os he dicho antes de los 100 tornillos, 80 tornillos. Si fabrico por debajo de 80 es que algo está yendo muy mal, ¿no? Pues eso sería, por ejemplo, un valor alarma. La fórmula matemática es muy importante, matematizar, ¿no? Al final las cosas hay que darles un número, ¿no? Pues por eso es muy importante que quede clara cuál es la fórmula matemática para calcularlo. La periodicidad en la que se va a obtener ese dato y también la periodicidad en la que se va a analizar ese dato. No tenemos por qué analizar todos los datos a final de año, podemos hacer análisis trimestrales de evolución, ¿vale? Además, hay determinados procesos y servicios que tienen una tendencia estacional muy fuerte. Por ejemplo, en España el turismo, ¿no?, es muy estacional, ¿no? Entonces, sube mucho en Navidades, luego baja, luego sube mucho en Semana Santa, luego baja, luego sube mucho en verano, luego baja, ¿no? Va así, ¿no? Pues, hombre, yo no voy a comparar el mes de febrero y, por ejemplo, con el mes de enero, porque a lo mejor enero o diciembre ha sido un muy buen mes por las Navidades y febrero es una castaña, ¿no? Compararé el febrero de este año con el febrero del año anterior, ¿vale? Y luego sí que es también muy importante que haya un responsable de seguimiento y también un responsable de análisis. Muy bien, y por último, os dejo aquí unos enlaces en cuanto a sistemas de excelencia, ¿vale? El FQM, que es el sistema del modelo europeo, temas de Six Sigma. Six Sigma es un sistema de evaluación para saber el nivel de fallo, de incidencias que tenemos. Leer cosas de Six Sigma, que es muy curioso cómo en Estados Unidos se dieron cuenta que en Japón estaban en unos niveles de Sigma muy altos y ellos no llegaban a eso. Y además cómo en determinados sectores se han implantado sistemas de Six Sigma sin nosotros saber que se estaban implantando, porque, por ejemplo, una de las cosas que cuando se empezaron a hacer estos estudios salía era que se iba a estrellar un avión prácticamente todas las semanas en cualquier lugar del mundo, ¿no? Y eso no era admisible, ¿vale? Entonces, es un tema bastante interesante. Y luego las 5S, las herramientas 5S japonesas de trabajo, que también es un tema bastante interesante y además bastante fácil de incorporar a cualquier empresa. De hecho, hay empresas que han empezado por las 5S y luego han ido avanzando en otras cosas, ¿vale? Pues muy bien, hasta aquí esta pequeña conferencia de hoy. Si tenéis cualquier duda, me lo decís, cualquier comentario. Vamos a ver, estoy viendo el chat. Vamos a ver. ¿Hay alguna preguntilla? Bien, preguntaba Daniel si hay una brecha tan marcada entre Oriente y Occidente respecto al contexto comercial y el valor del cliente dentro de una cadena de abastecimiento. A ver, por suerte ahora hay menos, pero hubo un momento donde era bastante significativa. Por poneros un ejemplo, cualquiera de vosotros puede consultar la evolución del valor bursátil de una empresa como Toyota, ¿vale? Ahora, bueno, Tesla ya se ha vamos, ya también puesto por la nube, ¿no? Pero bueno, cómo evolucionó un fabricante que hacía máquinas de coser, como era Toyota, a ser el primer fabricante del mundo. Entre él y Volkswagen está siempre uno primero y luego el otro, ¿no? Y cómo lo hizo, ¿no? Porque básicamente consistía en que la tendencia americana era en hacer mucha inversión en fuerza de venta, ¿vale? Lo que se llama marketing. ¿Qué pasaba? Que si ellos querían crecer un 5% en sus ventas, pues todo lo metían como se suele decir, todo iba al marketing, ¿no? A ventas, a comerciales y tal.
el japonés decía, bueno, yo quiero incrementar un 5% mis beneficios, pero voy a dedicar un 2% a hacer fuerza de venta, pero un 3% a mejorar mis procesos productivos por dentro, es decir, hacerlo más eficientes. Porque si, claro, si yo gasto menos recursos y fabrico lo mismo, pues gano más dinero, ¿vale? ¿Qué pasó con eso? Pues que eso lleva a una tendencia donde, claro, para que os hagáis una idea, las fábricas en Estados Unidos hubo un momento donde estaban fabricando entre 20 y 30 vehículos por operario. En Europa hubo un momento donde estaban entre 50 y 60, donde de las 10 factorías de coches que más productividad tenían, 7 estaban en España. Bueno, pues en Japón estaban en 80, 90. Hay una factoría, si queréis verla también, se llama la factoría de Tsutsumi de Toyota, es espectacular, ¿vale? O sea, es increíble lo que están haciendo allí. Bueno, pues eso. ¿Qué pasa? Que esas cosas, por suerte, ya sí que se están empezando a incorporar en Europa, bueno, y en todos los sitios. Hay fábricas en México que tienen ya unos sistemas enormes de fabricación a primer nivel mundial, vamos, como cualquier otro sitio, ¿vale? Muy bien, voy a ver si hay aquí alguna... Me preguntan también eficacia y eficiencia con respecto a recursos humanos. Bueno, muy sencillo. Este es un indicador sería cuántas personas han realizado cursos de formación durante ese año. ¿Cuántos asistentes en total ha habido en una empresa? Y eso es un indicador, ¿vale? Ahora, la eficiencia, ¿cuál sería? ¿Cuántos de esas personas hacen mejor su trabajo que antes? En porcentaje. Imaginaros, yo he formado a 100 personas y ahora de esas 100 personas he ido a evaluar al mes o 2 meses si están haciendo mejor su trabajo que antes de hacer el curso y resulta que 70 lo están haciendo mejor que antes. Con lo cual, la eficiencia de la formación ha sido un 70%, ¿no? ¿Vale? Ese sería un KPI. ¿Cuál es la mejor herramienta para ser KPI de calidad? Bueno, o sea, las personas no somos KPI. Si te refieres a herramientas para hacer KPIs, Excel, tablas dinámicas de Excel, ¿eh? Si queréis así un poco más de nivel, ¿vale? ¿Los indicadores pueden ser los checklists de un producto? No. Un indicador es el resultado de los checklists de un producto, ¿vale? Es decir, un indicador es cuántos productos han pasado el checklist de forma correcta, ¿vale? Mirar, el 6 sigma es un valor que es 10 elevado a la sigma, ¿eh? ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos fallos tenemos? Más o menos, ¿eh? No es exacto, pero lo digo, consultarlo que veréis cómo va, ¿no? Entonces, imaginaros, diciéndolo así muy, por así decirlo, muy, así, sin ser exactamente así, ¿vale? Pero más o menos para que os hagáis una idea. Un sigma 1 quiere decir que yo fallo en un producto de cada 10 que hago, de cada 10. Un sigma de 3 es que yo fallo en un producto de cada 1000 que hago. Y un sigma 6 es que yo fallo en un producto de cada 1.000.000 de productos que fabrico, ¿vale? Exactamente no es así, pero para que os hagáis una idea a qué nivel llega eso del nivel de sigma, ¿vale? Vale, y luego el futuro de la calidad ante los retos ambientales, ¿cuál sería? La integración de criterios ambientales en la calidad. Vale, eso yo creo que ya casi todo ya está bastante clarito. Bueno, KPIs para calidad ya lo he explicado. Vale. Bueno, para lecturas recomendadas para diseño de KPIs hay un montón de cosas que podéis encontrar en internet, ¿eh? Ya depende, pues eso, de la actividad que sea la empresa o la organización en la que estéis, del departamento, de tal, pero hay auténticas virguerías, incluso hay software de KPIs, incluso hay software como puede ser el de Sage, Navision, de Microsoft y tal, que tiene integrados los KPIs ya, ¿vale? O sea, tiene integrados indicadores y KPIs.
Con respecto a la calidad en las grandes empresas en esta situación de la pandemia, bueno, a ver, en fin, es verdad que ahora se están haciendo muchas auditorías online, yo creo que además es el futuro. Creo que se están haciendo también mucho trabajo de implantación de sistemas de gestión también online, también creo que es el futuro. Ahora mismo yo creo que si al 100% de las personas que estamos teletrabajando nos envían otra vez a la oficina, creo que la mayoría de nosotros, hombre, al principio nos va a alegrar ver a los compañeros y tal, eso es evidente, ¿no? Pero yo creo que al 80%, 90% quizá nos ofrecen, mira, vas a venir un día o dos a la semana a la oficina, pero el resto estás en tu casa teletrabajando, yo creo que muchos aceptarían. Incluso habría alguno que diría que no lo acepta porque quiere el 100% de teletrabajo, ¿vale? Entonces, creo que nos está haciendo más eficientes. A veces el teletrabajo está haciendo más eficiente. El problema es lo que genera ya a nivel no de calidad, sino de seguridad y salud en el trabajo, la seguridad entendida como el concepto amplio que existe, ¿no? De que es un bienestar no solo físico y mental, sino social y tal, ¿no? Al final terminamos trabajando muchísimo más horas, muchas veces, y eso tampoco es sano. Hay que trabajar las horas que hay que trabajar, hay que saber desconectar y quizás parte de la calidad del futuro esté en esa integración ambiental por el tema del medio ambiente, en esa integración de la seguridad del trabajador, de la salud, más que de la seguridad, de la salud del trabajador y también en parte de la seguridad genérica de esa empresa también, desde el punto de vista de la ciberdelincuencia a cualquier otro tipo de cosas. ¿Vale? Muy bien, pues ¿alguna dudilla más? Muy bien. Muy bien, muchas gracias a todos. Un placer, espero que nos sigamos viendo por el centro y eso, espero poder seguiros viendo y si alguno coincidimos alguna vez, pues mira, mejor, que ya me ha tocado, por suerte ya he coincidido con algún alumno por temas laborales y oye, siempre es una alegría encontrarse, porque a veces no nos vemos las caras y tal y en fin, no deja de ser una alegría.